En estos últimos días he estado compartiendo la palabra del Señor y he estado hablando en cuanto a los altares que Dios desde el principio envió a preparar para que en estos altares se le llevase adoración a Dios. Dios creó al hombre para que el hombre le adorare y le glorificare. Este es el motivo por el que Dios creó al hombre. Los altares del Señor tienen una descripción específica. Los altares del Señor son santos. Él mismo los santifica. Tenemos la historia de Salomón. Nos revela la palabra que inmediatamente Salomón puso en su corazón hacer un altar al Señor. Inmediatamente Salomón puso en su corazón agradar al Señor. Nos dice la palabra del Señor que Dios santificó este altar. Salomón no había terminado de formar y crear el altar para el Señor, el altar para que el pueblo de Israel fuese allí a adorar al Señor conforme al orden del Señor. Y nos dice la palabra que este altar fue santificado antes de que Salomón fuese a presentárselo al Señor. Antes de que Salomón fuese a presentarle el altar al Señor, ya Dios lo había santificado. Los altares del Señor son santos. Los altares del Señor, según Dios creó al hombre, según es Dios, según el hombre tiene que presentarse al Señor, de igual manera son los altares. Lo voy a volver a repetir. Los altares del Señor, decía, son santos. ¿Por qué los altares del Señor son santos, son delicados, son dignos de respetar? Es porque Dios es santo. Voy a poner un ejemplo más claro. Hay altares que no le pertenecen al Señor, que el hombre cuida con temor y temblor. De esta misma manera, el altar que se crea y se forma para el Señor, conforme a la palabra, conforme a como Dios lo pide. Dios da una instrucción específica para que su altar sea formado y sea preparado. Dios da una instrucción específica para que el hombre vaya delante de su presencia. Según Dios le da la ordenanza al hombre, de esta manera el hombre se tiene que presentar delante de la presencia del Señor. Cuando los hombres y mujeres que trabajan para Satanás preparan un altar para Satanás, el hombre puede notar la diferencia. Es porque siendo Dios santo, siendo Dios un Dios de orden, los altares del Señor, el hombre tiene que llegar a adorarle en orden, según su palabra. En los altares del Señor, lo voy a volver a repetir, el hombre tiene que llegar en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Desde el principio nos dice la palabra del Señor que Dios ordenó el cielo, la tierra. Dios ordenó desde el principio. Dios no es Dios de desorden, Dios es Dios de orden. Y de esta misma manera, el hombre se tiene que comportar en su altar, bajo una ordenanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios de orden. Ahora, ¿cómo el hombre puede reconocer un altar en los cuales los hombres que nacieron para perdición, los hombres de los que nos habla la palabra, de los cuales nos habla la palabra,
no le pertenecen al Señor. Estos altares podemos ver que según el altar que utiliza el hombre mundano, vamos a decir, hechiceros de los cuales nos habla la palabra. Estos altares podemos ver claramente que se le introducen cosas, objetos. Satanás engaña al hombre haciéndole creer que los altares se pueden llenar de toda esta basura, que los hechiceros preparan su altar para engañar a los hombres. Cuando el hombre prepara un altar de esta manera, el hombre lo está preparando conforme a él. El hombre no se está llevando de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden específico a través de su palabra. Dios siempre va a guiar al hombre. Nos dice la palabra del Señor que hay de aquel que se arrime al hombre a buscar consejo y a no escuchar la voz del Señor. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Siendo Dios santo, siendo Dios puro y siendo Dios limpio, Dios le quiere decir al hombre que el hombre tiene que llegar siempre delante de la presencia del Señor. Porque Dios es santo. Dios no es un ídolo. Satanás forma y crea ídolos. Satanás es experto torciendo la palabra del Señor, engañando al hombre y haciéndole creer que el hombre puede hacer como él quiere los altares del Señor. Dios es santo. Según el hombre respeta el altar del mundo, de esta misma manera o con mucho más respeto, el hombre debe de respetar el altar del Señor. Dios exige respeto en su altar, en su presencia, porque Él es santo.